escudriñando el Evangelio de Marcos, capítulo 13, que es el que estamos estudiando, hermanos. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 por el momento. Marcos capítulo 13. El que no tenga Biblia, hermano, me da mucha lástima por él. Lástima bien intencionada, porque es seguro que no la sabes de memoria. Y lo que es seguro también, hermano, que no te importa si lo que yo digo es verdad o mentira. Rogaré para que tengas una Biblia, o si no tienes, acércate al que está a un lado tuyo y ahí comparte con él. Es importante que tú verifiques si lo que yo digo es verdad durante todo el sermón. Es por tu propio bien y el bien de los tuyos. Amén, hermanos. ¿Me disculpan por ser tan franco en ese sentido? Gracias, hermanos. Marcos capítulo 13, versículo 1 al 8 dice: Entonces saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Amén. Yo te preguntaría hoy, hermano, hermana, ¿esto ya está sucediendo? ¿Todo esto ha sucedido? ¿O qué de estas señales no ha sucedido aún? ¿Tú conoces alguna? ¿Cuál falta de estas primeras señales, hermanos? Vendrán muchos diciendo: Yo soy el Cristo. ¿Ya han venido a decir eso, hermanos? ¿Hay hoy en día algunos que digan: Yo soy el Cristo? Sí. ¿Hay guerras? ¿Hay rumores de guerras? Sí, hermanos. ¿Se ha levantado nación contra nación, reino contra reino? ¿Ha habido terremotos en muchos lugares? ¿Ha habido hambres y alborotos, hermanos? Sí, hermanos, todo eso ha sucedido. ¿Pero acaba de comenzar eso? No, eso ha sucedido, hermanos, desde tiempo atrás. ¿Cuándo comienza, recuerdan, el fin de los tiempos según la Escritura? Cuando Cristo viene. En la mente de Dios, obviamente esto existe ya, y Él sabe cuándo ha de terminar. ¿Tú crees que el Señor sepa quiénes van a estar viviendo en su reino por la eternidad? Él es soberano, hermanos. Él conoce a cada uno de los suyos. El Señor Jesucristo dice en Juan 17: Padre, no ruego por el mundo, sino por los que del mundo me has dado. Vino por los suyos, hermanos. Vino por los suyos. Es importante este estudio. Yo te platicaba días atrás acerca de las muchas posturas que hay con respecto a esto, al fin. Y creo que de las cosas que más confunden o dividen a la iglesia cristiana, no digo la iglesia no está dividida, pero lo que divide a lo que se dice ser iglesia cristiana es esta postura escatológica. La escatología, hermanos, la escatología, las cosas del fin, el fin de los tiempos. Unos creen que unas señales están indicando que al día siguiente viene Cristo. Otros ven una luna roja y ese día se ponen a orar y están con sus manos levantadas porque el Señor ya viene. Otros están esperando la construcción del tercer templo porque para ellos esa es la señal. Otros ya han creído a falsos cristos y es un debate, hermanos. Otros piensan que Cristo viene, rapta ocultamente a la iglesia. Eso no viene en la Biblia, pero que ocultamente se los lleva y después deja aquí a los judíos, los lleva al arrepentimiento y luego se los lleva. Y son, hermanos, muchas posturas distintas. ¿Hasta dónde nosotros no vamos a debatir contra eso, a luchar o frenar o callar o exhortar a los hermanos que piensan esto? Hasta que su postura no vaya en contra de la esencia del Evangelio.
Si hay algunos entre nosotros que piensen que el Señor Jesucristo va a venir por la iglesia y después regresa y después se queda a reinar, o si algunos piensan que de pronto desaparecemos y las cosas siguen aquí, el diablo se apodera. Y hermanos, mientras ellos crean que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, mientras ellos crean que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe, mientras ellos no nieguen que Dios es soberano, hermanos, mientras no transgredan las doctrinas esenciales del Evangelio, son nuestros hermanos. Lo demás son detalles de una mala interpretación no esencial. Mas sin embargo, si podemos entenderlo y enseñarlo, pues qué mejor, para que la gente no viva turbada con aquellas cosas que muchos han comenzado a enseñar, sobre todo las cosas del fin. Da miedo porque las películas de dejados atrás, películas del arrebato, el rapto oculto, lo que causan es miedo, no gozo. Platicábamos el domingo pasado de muchos hermanos que van y surten al Costco y al Sam's semillas, latas, y se ocultan. Algunos otros hacen búnkers y están ahí para soportar la tribulación y no vaya a ser que mueran antes de que Jesús venga. Y es miedo, es temor, hermanos. Pero la verdadera iglesia sabe que está en un mundo lleno de problemas, y el que ha entendido quién es Jesús y lo ama con todo dice: Señor, ven, ven, Señor Jesús, sí, ven y amén. Y no por el contrario nos escondemos como Adán bajo el yugo del pecado y la vergüenza que tenía ante su Dios. Al contrario, nosotros salimos al encuentro, no bailando, hermanos, no tocando pandero y danzando, ni gritando aleluya, sino caeremos de rodillas ante el Cordero de Dios, y ahí quedaremos, hermanos, hasta que Él nos levante. Es importante que podamos entender esto. Te platicaba, hay 3 posturas. La escatofobia, aquellos que no quieren hablar nunca de las cosas del fin porque son tan enredosas que prefieren no hablar por no causar problemas en la iglesia. O dicen: es que nadie sabe la revelación total en el Apocalipsis, entonces mejor no nos metemos para no caer en el error. Pero el Apocalipsis está en la Biblia, ¿o no, hermanos? Sí está. Pero ¿lo tenemos que interpretar perfectamente todo? No, hermanos. ¿Qué vamos a interpretar? Lo que es para nosotros. ¿Lo que está oculto es nuestro, hermanos? No, es de Dios. ¿Cuál ha sido el error de las iglesias? Que lo que está oculto para los hombres, ellos lo quieren interpretar. ¿Qué es lo que sucede con el testigo de Jehová, con el mormón, luz del mundo? Que como no entienden la Trinidad, ellos no la quieren aceptar. Y cuando algo no entendemos o algo no es claro, no quiere decir que no es verdad. ¿Estás de acuerdo? Simplemente es Dios y ya, hermanos. No tengo por qué preguntarme, pero no lo entiendo, entonces no lo creo hasta que lo entienda. Hermanos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es por el contrario a la fe del hombre, hay que ver para creer. Yo, si no lo veo, yo no creo, hermano. Yo lo tengo que ver. Pues ay, hermano, desgraciadamente, si tú quieres ver a Cristo para creer en Él, va a ser muy tarde para ser salvo. Cuando lo veas de frente, irás al lago de fuego por la eternidad. Cree ahora. Entonces estas posturas, hermanos, como la escatofobia o como la escatomanía, levante su mano, ¿quién ha visto cristianos que todas sus predicaciones o sus imágenes del Facebook o sus iglesias con ángeles tocando trompetas y con fuego, un Jesús que no es nuestro Jesús, bajando así con fuego, una destrucción y gente gritando? Ellos son escatomaníacos, no hablan de otra cosa más sino únicamente de la venida del Señor, del fin. Y eso lo usan como el puente para llevar a la gente a Cristo. En lugar de usar la ley para llevar a las personas a la necesidad de Cristo, ellos usan el fin del mundo como un terror. Otros cristianos dicen: el Señor viene pronto, la destrucción viene pronto, pórtate bien, no vaya a ser que te deje aquí en la tierra. Ese tipo de cosas causan un terror, causan problemas, escatomanía. Solamente predican las señales del fin, las cosas del fin. Y la escatología, hermanos, es el estudio acerca de estas cosas, y es necesario que lo estudiemos precisamente por el consejo que da el Señor: nadie los engañe, nadie los engañe. Y eso es lo que hoy vamos a estudiar, hermanos. Recordemos que esta profecía no es dada a una multitud en el templo, hermanos, sino es dada únicamente a los discípulos en particular. ¿Por qué a los discípulos? Porque dice la Escritura en Lucas 8:10 que a ellos, a nosotros, se nos ha dado a conocer los misterios del reino. Ellos los lleva aparte, dice la Escritura, llevándolos aparte, les dice esto, hermanos.
les dice esto. Entonces es importante estudiar eso porque tú eres un discípulo, o estás por serlo, o lo vas a hacer, y es muy importante porque lo que más circula en el internet que tanto consumimos, Facebook, YouTube, es una postura mal enfocada, escatomaníaca, y como les decía el domingo pasado, muchos de entre ustedes buscan más esas cosas que al mismo Jesús. Las trompetas, el fin, la luna roja, cuando investigan, llegan a lo científico y se van a otro lado que es donde no está Cristo, hermanos. Y es importante entenderlo para que nosotros haya paz. Si vimos en los primeros versos, ¿recuerdan, hermanos? Este sermón que el Señor da acerca de la destrucción del templo. El templo, ¿recuerdas qué era o para qué era? Era para que los judíos pudieran tener lugar de sacrificios y lugar de oración. Este templo, hermanos, como el mismo pueblo judío religioso que no recibió al Señor, está simbolizado por la zarza. ¿Qué pasó con la zarza? Se secó. ¿Qué pasó con el pueblo judío religioso? También se secó. La zarza se secó. ¿Qué quiere decir si se secó, hermanos? La vida se fue. ¿Qué quiere decir que los judíos religiosos se secaron? La vida se fue. ¿Quién es la vida? Jesús. Jesús, el Señor del templo, llegó al templo, hermanos, y se despidió de él. Se despidió de él. Platicamos un poco para los que no escucharon domingo pasado. ¿Sí sabes por qué se llora en el muro de los lamentos? Porque no hay un templo. Están dolidos de la destrucción de Jerusalén. ¿Sí sabes por qué los judíos oran 3 veces al día? Porque no hay un templo. Necesitan un lugar de holocausto, de oración. ¿Por qué, hermanos? Ellos creen que en realidad la presencia de Dios, el Espíritu Santo, única y solamente puede ser manifestada en plenitud en el templo como lo fue antes. Ellos no creen que Jesús es el Mesías. Ellos oran para que el Mesías venga, hermanos. Ellos esperan que el tercer templo se levante y en ese momento el Señor llegue a habitar el templo otra vez. Por lo tanto, si tú eres de los que creen que los judíos son cristianos o que nosotros tenemos que ir a Israel para poder estar en la presencia de Dios, esas cosas, quiero decirte que estás bajo una mentira. Dios dejó seco al Israel religioso. Dios abandonó el templo y Dios decretó que el templo como Jerusalén y los judíos fueran dispersados y esto destruido, hermanos. El mismo Señor. Y es importante recordarlo porque esto tiene mucho que ver con la postura, hermanos. Los discípulos le dicen al Señor, saliendo del templo, suponemos, hermanos, que ellos entendían que eso iba a ser derrocado. Entendieron la parábola de la higuera y dijeron, la higuera son los judíos, los va a secar. Pues si va a secarlos a ellos, el templo va a quedar deshabitado. Y uno de los discípulos, como cualquiera de nosotros, antes de demoler una casa o algo así, de un buen recuerdo, llega el pariente que tiene interés por ese hogar y le dice al demoledor, oye, pero ¿no recuerdas qué bonito la pasábamos ahí de niños jugando en los patios y cómo corríamos ahí en el jardín y hacíamos? ¿Estás seguro de derrumbarla? Y es lo que los discípulos están haciendo con Jesús. Mira, Jesús, qué hermoso lugar. Mira qué piedras, mira qué construcción tan grande. Primeramente, yo supongo que también ellos estaban como tratando de probar a ver si en realidad el Señor sabía lo que estaba diciendo acerca de la destrucción del templo. ¿Podrá ser destruido el templo? El gran templo, lugar tan enorme, hermanos, como 3 canchas de fútbol, con tabiques de 90 centímetros a 1 metro, una estructura gigante, hermanos, adornada con oro, con piedras preciosas. El Señor Jesús responde, no quedará piedra sobre piedra. Si ustedes quisieran profundizar más en esto, tienen que dejar un poco Marcos ahí con el separador e ir a Mateo, porque Mateo registra una visión más amplia de todo esto. ¿Recuerdas por qué? Porque Marcos se enfoca en presentar a Jesús como siervo y no se mete tanto en cosas teológicas. Él tiene por cierto quién es Jesús y él quiere decirle a sus oyentes quién es Jesús. Lo importante es Jesús. Pero Mateo da una visión amplia, hermanos, como también Juan entra en una visión más teológica y desde un principio de su carta manifiesta la divinidad y la deidad de Dios con mayor fuerza. Pero, ¿qué estaba
iniciando el Señor con esta predicación, con esta declaración, hermanos. Él dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué te dice esa declaración? No quedará piedra sobre piedra. Quiere decir, va a ser todo destruido. Todo destruido, hermanos. Va a ser todo destruido. Los majestuosos edificios que conformaban el complejo del templo, hermanos, quedaría destruido. Recuerda que había secciones, dentro de los muros perimetrales había secciones. Varios lugares o varios patios, como se llamaba. El de los gentiles, el de las mujeres, el de los judíos, el de los sacerdotes. Todo esto sería destruido. Él mismo lo dijo, hermanos. Él mismo lo dijo. Y si Él mismo lo dijo, ¿quién se iba a encargar que se cumpliera? Él mismo. Él mismo. A los judíos les falta mucho, hermanos, el Nuevo Testamento, para que puedan entender estas cosas. Es muy probable, hermanos, que los mismos apóstoles estaban influenciados por el pensamiento de la venida del Mesías. Es muy probable que los apóstoles también estaban un poco en duda si en realidad Jesús era el Mesías, ¿sabes? ¿Por qué? Porque eran hombres. Levante su mano, ¿quién de aquí lleva más de 10 años siendo cristiano? ¿Y no has dudado en ocasiones de tu Señor? ¿No has dudado cuando hay alguna tribulación o alguna enfermedad o algo en tu trabajo o algo en la familia? ¿No has dudado y por eso tú has querido solucionar el problema o recurrir a otros medios? Es muy probable que muchos de nosotros aún vivamos en duda todos los días acerca de Dios y minimicemos en nuestra mente su poder. Que seamos, como sermones pasados, creyentes incrédulos. O sea, sí creemos, pero en parte. Es muy probable, hermanos, que los apóstoles también estaban influenciados por este pensamiento del Mesías desde otra perspectiva. Un Mesías distinto, un Mesías más tipo David. Caballo, hermanos, ejército, oro, vestiduras muy bonitas, una espada hermosa. Al ver al hijo de un carpintero, ¿recuerdas cuando la madre y los hermanos y las hermanas de Jesús llegan al templo a buscarlo? Él está enseñando en una sinagoga y de pronto el Señor Jesucristo le dicen: Señor, te están buscando tu madre y tus hermanos. La madre y los hermanos quedan allá afuera. Después de esto, algunos textos adelante, los mismos religiosos ven a Jesús y no comprenden esto y dicen: oye, pero ¿qué? ¿Qué no es el Jesús? El hijo del carpintero, de María. Están ahí su madre y sus hermanos. Esta traducción es un tanto pobre porque en realidad en el original, hermanos, habla de un tono muy despectivo acerca de Jesús. Es como decir: ¿qué no es el obrerillo ese? ¿Qué no es su madre, aquella mujer que de hecho ni su linaje como tal aparece en la genealogía? Por ejemplo, de María, ¿te das cuenta? No aparece. Es una observación que veíamos ayer en la escuela de misiones. Era algo despectivo. Los apóstoles, hermanos, tienen la influencia judía. No son superhombres, no son hombres diferentes a nosotros, mas el llamado fue distinto. Recuerda que ellos tenían dones extraordinarios. Más adelante los pondrían en práctica. Ya habían hecho cosas grandes, hermanos. Aquí ya habían sacado demonios, ya habían sanado enfermos, ya habían hecho cuantas cosas, pero aún siguen teniendo carne. El apóstol Pablo, hermanos, en Romanos, ¿qué dice en Romanos capítulo 7? ¿Recuerdas? Miserable de mí. Espérame, ¿de cuándo? ¿Que eras miserable? No, hoy soy miserable. Es un pecador igual. Y ellos dudaban, hermanos, y esperaban un Mesías distinto. Es muy probable. Pero el Señor Jesucristo, aún el aspecto que Él tenía, hermanos, aún el aspecto que Él tenía de humildad, aún vestido de lino fino, recuerda que su aspecto era humilde. Yo te puedo dar vestiduras de lino fino, pero camina en el desierto 3 años con ellas para que veas cómo van a estar. O sea, en realidad no nos imaginamos a un Señor despampanante. No nos imaginamos a un Señor que el solo verlo ocasionaba seguidores. No, hermanos, era un hombre como cualquier otro. Podríamos decir común y corriente, pero sin pecado. Un hombre, hermanos, que si nosotros vamos al pasado y de pronto llegamos a una de las reuniones de Jesús, no sabríamos quién es Jesús. A lo mejor iríamos sobre otro, un poquito más guapo, o mejor vestido, o más limpio. No iríamos en Él, hermanos. Él no tenía un aspecto físico que llamara la atención ni de hombres ni de mujeres.
Es probable que los discípulos aún esperan. Y esa pregunta que ellos hacen acerca del templo es un tanto sarcástica. Mira todo esto, ¿en realidad crees que vas a poder destruirlo, Señor? Ahora, recuerda que ese lugar, el templo, es el centro político religioso del lugar. Hermanos, varones judíos, familias de todas las naciones estaban allí. Es la semana de la Pascua. ¿Cómo crees, Jesús? Vete. ¿Tú crees? Ve el templo, mira las piedras, mira los ladrillos, mira, está lleno de gente. Gente de todo el mundo está viniendo aquí. ¿Tú en realidad crees ser más inteligente que toda la gente que está aquí? Eso nos pasa mucho a los cristianos, ¿no, hermanos? Ay, hermanito, por favor, mira nada más tu situación económica. Mira tu aspecto. ¿Tú crees que vas a saber más que los grandes científicos del mundo? Si ellos dicen que venimos del mono, hermano. Pero en el Señor Jesús no está la sabiduría, como algunos dicen. El Señor Jesús, Él es la sabiduría. Es la sabiduría. El Señor Jesús es Dios encarnado, hermanos. El Señor Jesús soplaba y derrumbaba no el templo, sino el mundo mismo, hermanos. A cambiarlo de órbita o desaparecerlo por completo. Jesús es Dios, tu Salvador, y el mío es Dios encarnado, el que dejó su trono lleno de gloria, se viste de hombre, un cuerpo corrupto que se pudre y viene a salvarnos. No es David con su ejército poderoso y sus valientes que se transfiguraban sus rostros porque eran guerreros de Dios. El mismo Jesús es el ejército mismo, hermanos, y es nuestro Salvador. Entonces, al escuchar los discípulos, hermanos, acerca de la destrucción del templo y de Jerusalén, ellos pueden dudar, pero a su vez el evangelio vivo está haciendo obra en ellos. Ellos también puede ser que lo asociaron con el fin del mundo, entre la duda y la incredulidad. Pero el Señor Jesucristo sembró la semilla en ellos, hermanos. Es por eso que ese día te platicaba de algunos historiadores que no entienden cómo, si en el año 70 Roma fue tan severo, ¿por qué no hubo tantos cristianos muertos? ¿Por qué hubo solo judíos? Recuerda que es diferente un judío a un cristiano. Hermano, si tú acaso crees que los judíos son cristianos, o que tú tienes que tener una bandera de Israel en tu casa y eso, hermano, quítate del error. Los judíos fueron abandonados por Dios. Y una vez que el pueblo gentil haya sido alcanzado en plenitud, en ese mismo tiempo el Señor salvará por gracia, no por obras como los judíos piensan, por gracia y solo por el sacrificio de Jesús, no por guardar la ley, a los judíos que han de ser salvos también, de la misma manera que a nosotros. Pero los historiadores han llegado a la conclusión de decir, si no hubo cristianos muertos en esa superdestrucción que los judíos pensaron y los cristianos que era el fin del mundo, ellos pensaron que era el fin del mundo, hermanos. Esto no fue como las Torres Gemelas, no fue como las explosiones del 22 de abril, ni como el temblor del 85, ni como el tsunami en la India. No, hermanos, esto fue realmente una severa destrucción. Aparte apocalíptica, porque la anunció el Señor. El Señor la anunció. Pero los historiadores se han dado cuenta, hermanos, que los cristianos no fueron asesinados porque ellos hicieron caso a estas señales. Los cristianos hicieron caso a la advertencia del Señor, y cuando vieron, como dice el Evangelio de Juan, la desolación, la destrucción que venía, ellos corrieron y se escondieron como el Señor les dijo. Váyanse al monte, no salgan de su casa, quédense ahí, escóndanse, con referencia a ese día, no a lo nuestro, hermanos. No compres tu casa de campaña para esconderte en la montaña. No hagas tu almacén en tu garaje o en tu alacena para que te quedes ahí. Esta palabra en sí, esta advertencia de la destrucción del templo, fue para la destrucción del templo. Más sin embargo, todo el resto de las señales son señales antes del fin. No se han cumplido. Siguen siendo señales. Por eso termina el texto que leímos diciendo: principio de dolores. Principio
de dolores, hermanos. La última porción del versículo 8 es el principio, pero en particular el templo ya fue destruido. Ya fue destruido. Jerusalén fue destruido. Los judíos fueron dispersados. Por eso los que les gusta la historia del holocausto nazi, te das cuenta en qué lugares había judíos. ¿A dónde llegó Alemania, hermanos, a atacar a los judíos? ¿En un solo lugar? Todo el mundo. ¿Por qué? Porque en todo el mundo había judíos, hermanos. ¿Por qué? Porque ese día fue el día de la dispersión. Y se concluye años después, cientos de años después, se confirma y termina de ser completa la díspora o la dispersión de los judíos. Es algo apocalíptico, es una profecía cumplida, hermanos. Es increíble porque en base a esta profecía, tu fe puede ser fortalecida. Esto se cumplió. El Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y cuídense, huyan, escóndanse, porque esto se va a poner grave. Y no es para ustedes, es para los judíos. Por eso los cristianos no fueron asesinados como ellos. Y corrieron y se escondieron en todos lados, hermanos, porque no era para ellos. A diferencia de la última venida del Señor, la segunda y última es para todos, hermanos. Es para todos. Es para todos. Ya no hay escapatoria, ya no hay un lugar de escondite, porque Él viene a hacer tierra nueva, cielos nuevos, hermanos. ¿Qué viene a destruir el Señor, hermanos? Miren, una mejor sombra de esto es el arca de Noé. ¿Qué quedó en el diluvio, hermanos? Solo el arca. Solo el arca. De la misma manera, hermanos, solo va a quedar la iglesia de Cristo. Solo el Señor Jesucristo vendrá y todo será destruido, hermanos. Obviamente ya no quedaremos nosotros arriba del arca como tal, físicamente hablando, sino quedaremos como un arca sobre la roca que es Cristo. Y reinaremos con Él por la eternidad. Pero esto se cumplió, hermanos. Por eso el Señor, hermanos, es enfático. Por eso el Señor los lleva aparte y comienza a hablar con ellos con confianza como con nosotros. El Señor tiene que aclarar este pensamiento y nos advierte, hermanos, que todo esto es necesario que nosotros lo entendamos para no ser engañados. El Señor Jesucristo no está respondiendo, hermanos, una curiosidad morbosa, como el morbo con el que algunos de ustedes buscan en internet. ¿Y cuáles son las señales? ¿Y cuándo vendrá? ¿Y cuándo esto? Y al rato, hermanos, ya los vemos con una kipa o con un talit y esas cosas, porque empiezan a buscar la interpretación judía o del judío mesiánico o de los dispensacionalistas. Son aquellos que toman todo literal y todo es profecía cumplida para hoy y toda la Biblia se interpreta de manera literal y pues están en serios problemas, hermanos. Ellos están buscando en un lugar que no es y creyendo lo que no es. Y las señales del fin pues están aquí, hermanos, claramente. En Lucas, en Marcos, en Mateo. Son las señales dadas por el Señor Jesús. No necesitamos buscar más, hermanos. Gran parte de las cosas que muchos están esperando ya sucedieron. Qué tristeza, ¿no? Ya sucedieron. Ya sucedieron y seguirán sucediendo, hermanos. Entonces, comenzamos, hermanos, este desarrollo del estudio con las advertencias del Señor que hace a su pueblo para que esté consciente, para que esté preparado, mas no perturbados, para que estés alerta, mas no perturbados. Nuevamente te doy el ejemplo de las vírgenes que habla el Evangelio. ¿A dónde eran invitadas, hermanos? ¿Y estaban felices o tristes y angustiadas? Felices porque eran invitadas a las bodas, pero estaban con las lámparas apagadas o encendidas. Estaban prendidas, estaban alertas esperando al novio, pero no estaban, ya va a venir el novio, ya va a venir el novio. No, yo no quiero, no estaban listas, anhelaban. La iglesia de Cristo está lista, está anhelando. La iglesia de Cristo ya se le ha ido el miedo a la muerte. Si a ti no se te ha ido el miedo a la muerte, se tiene que ir. Porque para el que está en Cristo morir es vivir, hermanos. Para el que está enamorado de su familia, de sus hijos, de su esposa, de su esposo, más que el Señor, estas cosas te llaman al arrepentimiento. Cristo vino a quitar ídolos para que lo ames a Él sobre todas las cosas y personas. ¿Por qué? Por un propio bien, primordialmente, hermanos, porque Él lo merece. De Él es la gloria y fuimos creados para su gloria. Pero número 2,
Porque tantas tribulaciones pasarán en este mundo, que si tú no estás aferrado únicamente al eterno, todo lo que se te quite te moverá. Es decir, cuando tú amas a tu esposo, a tu esposa, hermano, a tus hijos, y otros se mueren, tú sigues bien. Pero si tú amas a tu esposo, a tu esposa sobre todo, y se muere tu esposo, tu esposa, tu mundo se derrumba, porque es tu primer amor. Y el Señor mismo nos bendice, ordenándonos que Él sea mi primer amor, porque todo podrá pasar y morir menos Él, hermanos. Y si yo estoy en Él, asido, aferrado a Jesús, pase lo que pase, yo me mantengo firme. Lloro, claro, me duele, me entristece, entro en depresión, pero mi Señor ahí está siempre conmigo, como mi roca firme. Pasa, hermano, la tribulación, el aire, el mar, el agua, la tormenta, la enfermedad, y yo estoy sobre Él, sobre la roca. Entonces es para su gloria, pero también es para bien nuestro. ¿Tendré que amar más a Cristo que a mi esposo, de verdad? Sí. ¿Que a mi esposa? Sí. ¿Que a mis hijos? Definitivamente. Hablando de esta cadena de amor, recuerda que dice Pastor Paul Washer, si el barco está hundiendo y hay un salvavidas, tú no se lo tienes que dar a tus hijos, tú se lo das a tu esposa. Guau, ¿verdad, mamás? Así es, hermanos. Y mis hijos se van a deprimir, no, los vamos a enseñar a que hagan lo mismo a mí. Y que honren a Dios. ¿Cómo? ¿Por qué honrar? Sí, porque el amor que yo tengo que dar a mi esposa es como el que Cristo dio a su iglesia. Y el amor que la esposa da al esposo es como la obediencia de la iglesia a Cristo. Pero no debemos ser perturbados nosotros, al contrario, nuestro Señor viene. Nuestro Señor viene y eso es algo bueno. Los que aún no entienden, ¿cómo puede estar pastor diciendo que es algo bueno? Pues yo no me quiero morir. Es que si tú eres creyente no te vas a morir. Vas a morir y vas a vivir por la eternidad. Cierras tus ojos y de inmediato estás en plenitud. Pero qué aburrido, me decía un pequeño. Qué aburrido, eternidad, cuando comprendió la eternidad. Nunca termina, todo el tiempo, a todas horas. Sí, pero es que el aburrimiento aún es parte del pecado. No hay ninguna sensación de mal, ni aún puedes extrañar a lo que se ha quedado aquí, porque tus ojos, tu vida misma, están viendo al Señor. Pero ¿qué habrá en el cielo que me pueda llenar de tanto gozo? ¿Las calles de oro? No, la vanidad no existe allá, ni la avaricia. ¿Qué habrá entonces? ¿Qué cosas habrá? Grandes edificios y templos gigantes. Hermano, eso no es lo que nos va a llamar la atención. Lo que nos va a llamar la atención es Cristo, hermanos. Cristo va a ser el premio inmerecido para los suyos en el reino. Cristo y nada más Cristo. Lo demás serán algunas añadiduras. Claro que no flotaremos y estaremos como ángeles. Ángeles son ángeles, hijos son hijos. Ángeles son siervos y los hijos son coherederos juntamente con Cristo. Por la eternidad. Así que si tú aún temes, no, pero que no venga el fin y mejor no. Y ay, corre, ¿cómo estás, hermano? Amanecí, gracias a Dios. No, hermano, ¿cómo estás? Bien, por gracia de Dios, con ganas de que Cristo venga. Es difícil, ¿verdad, hermanos? Despojarnos, pero cuando escuchamos estas declaraciones bíblicas con respecto a esto, nos damos cuenta que tenemos que arrepentirnos. Porque Él es sobre todo, hermanos. Claro, agradecer día con día, pero que lo tenemos a Él. ¿De qué serviría tener una vida próspera, plena, sana, con todos los lujos y comodidades sin Cristo? Mucha gente dice, sí sirve de mucho, sí, ¿cuánto te dura? ¿Cuánto te dura? ¿Cuánta gente con esas comodidades de todo tipo no ha muerto de pronto? ¿Qué duró? ¿Cuántas mansiones no vemos por zona country, Providencia, abandonadas? Porque el papá trabajó, se esmeró y los hijos fueron unos holgazanes que no hicieron nada y quedó ahí drogadicto, loco, prostituta, muerto, asesinado. Hermanos, nada de lo que hay en esta tierra permanece para siempre, pero el Señor, su palabra sí, hermanos. Jesús sí. Todos estos eventos son simplemente señales. Yo creo, hermanos, que en sobremanera estas señales, estas pruebas, estos dolores son no únicamente porque el Señor quiere castigar. Es parte de su ira por la caída de Adán y Eva, pero no es por castigo, es por tu propio bien.
¿A qué quiero decir por el propio bien del pueblo? Dime una cosa. ¿Cuántas personas se convierten en medio de la tribulación? ¿Y cuántas personas son convertidas en la bonanza? ¿Cuál es la gente que más afina su oído al evangelio y lo cree? ¿La gente en necesidad o la gente que está en riqueza? Por eso dice el Señor, hermanos, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. No por un problema de dinero, sino habla de una riqueza que tú tengas en cualquier cosa. Que seas rico en seguridad, que seas rico económicamente, que seas rico en tu familia, que tu seguridad esté en tu salud, en tu trabajo, ese tipo de riqueza. Porque cualquiera que tiene su fe o su esperanza o su amor o su buen tiempo sobre cualquier cosa que no sea sobre Jesús, hermanos, ellos serán completamente conmovidos. No quedará piedra sobre piedra de ellos. No quedará piedra sobre piedra. Todos estos eventos que han de acontecer para la iglesia cristiana son una bendición. Primeramente, porque el Señor nos avisó. Todo esto lo avisó el Señor. Todo esto lo avisó el Señor. Y número dos, la gente se pone, como decimos vulgarmente, de pechito. Están sufriendo y ahí sí, Cristo te habla. Sí, Dios, ayúdame, gloria a Dios. El Señor se compadece de ti, aunque seas un perverso que únicamente lo buscó cuando lo necesitó. Así como tú y yo. Al Señor no le importa, hermanos. El Señor es lleno de misericordia. Al que sea, al más zarrapastroso, al más lleno de pecado, al más sucio, a un violador, a un secuestrador, un asesino de niños, a lo peor de la historia que puede existir, van a Cristo y Cristo los recibe y los lava, hermanos. A Cristo no le importa en qué condición vayas. A Cristo le importa que vayas. Que vayas. ¿Cuáles son estos eventos, hermanos? ¿Cómo debemos de nosotros de comportarnos como seguidores del Señor Jesús? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? El Señor nos enseña en una primera declaración. Dice, hermanos, el versículo 9, el versículo 6. Versículo 5, discúlpame. Dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decirles. ¿Qué les dijo, hermanos? Los engañen. No los engañen. No los engañen. El Señor comienza enseñando así. Hey, no los engañen. No los engañen. Oh, Pastor Charlie, pero viste, había habido lunas rojas, pero como la de ayer no. El Señor ya viene. Y todavía dicen, que Dios nos alcance confesados. ¿Cuántas veces has caído en esas trampas? Oh, Pastor Charlie, ¿ya viste que van a construir el tercer templo? Ya están los planes, ya se juntaron. Ya lo van a construir. ¿Y? Platicaba acerca del templo. Ellos sufren, hermanos, los judíos sufren. Oran 3 veces al día, se pegan ahí en el muro de los lamentos, porque saben que no pueden construir el tercer templo en el lugar indicado por Dios. ¿Por qué? Porque ahí está, hermanos, la mezquita de los musulmanes. Y para que eso pase, tiene que haber, hermanos, una guerra muy severa. ¿Sabes que los musulmanes son muy poderosos? Es la religión más grande en el mundo. Y son tremendos. Esos no se la piensan en llegar aquí a asesinar a todos. Los radicales hablo. Hay musulmanes que en cuanto a moralidad son de ejemplo para mucha sociedad. En la sierra, por ejemplo, en México ya hay mezquitas y muchos indígenas se convierten a musulmanes, al Islam, porque ellos ven cómo son los musulmanes. Todo el día están trabajando para su Dios, todo el día tienen una vestimenta adecuada con su religión, ayudan, dan ayuda, hermanos, todo el tiempo. Entonces ellos dicen, no, pues yo pienso que esto es de Dios. Es lo que el mundo quiere ver en nosotros. Que digan, ¿qué tienes, ¿Por qué ayudas? ¿Por qué eres generoso? ¿Por qué hablas de Dios a gente perdida? ¿Por qué vas a otro pueblo que no es el tuyo a predicar? ¿Qué pasa? Es que soy un miserable pecador redimido por la sangre del Cordero de Dios que me quitó el pecado. Y quiero platicarte de Él también. Porque tú también estás saturado en pecado.
quiero decirte que tu esfuerzo por salvarte es en vano, que solo es por gracia, por medio de la fe. Y aún quiero decirte que la fe es un don de Dios. Ve, corre a Cristo. No puede ser construido el tercer templo, hermanos, porque ahí está una mezquita del musulmán. De hecho, ellos tienen prohibido llegar a esa explanada y ponerse a hacer un sacrificio, orar. No, hermanos, se hace en realidad una guerra horrible. Es imposible, no es señal. Si llegase a construirse un tercer templo, sigue estando sin la presencia de Dios. Porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Habitó alguna vez, era el lugar en donde se adoraba, en donde se podía hacer sacrificios, se oraba. Pero quiero decirte, ¿por qué entonces ya no? Porque el Señor Jesucristo vino, hermanos, Dios viviente, y cuando se fue, en lugar de dejarnos un templito, un templote para adorar, ahí nos dejó su Santo Espíritu para poder adorar en cualquier lugar, a cualquier hora, bajo cualquier circunstancia. Aún como nuestro hermano Pastor Andrew o cualquiera que está ahorita en cárcel, llenos de la presencia del Señor, lejos de Israel, lejos del templo, lejos del muro de los lamentos, lejos de cualquier sacrificio, sino por el contrario, sufriendo las marcas de Cristo, con la presencia completa del Espíritu Santo en ellos. Gloria a nuestro Rey, hermanos, que no nos dejó huérfanos. ¿Cuáles son estos eventos entonces, hermanos? Primeramente recuerda, no te dejes engañar. Nadie te engañe, dice el Señor. Van a llegar muchos y van a pretender engañarte de una u otra forma. Aún el diablo, créeme, usa las redes sociales para empezar a embabucarte y a empezar a buscar cosas que no son, a confundirte. ¿Sabes cuál es el problema, hermano? Por el cual muchos pastores nos metemos en ese tipo de cosas en tu vida. ¿Cuántas verdades hay? El problema es que la verdad, dice Jesús, que es un camino. Si yo voy en el camino incluye muchas cosas, muchos materiales, muchas cosas ahí en el camino, solo en el camino. Si yo de pronto salgo del camino pero voy a un lado, ya no voy en el camino. Si yo busco cualquier cosa que no sea parte del camino, ya no voy en el camino, hermanos. Si sigo una señal que no es la señal del camino, yo me salgo del camino, hermanos. Podrías decir, pero es que no es de tanta importancia. Es de mucha importancia. Si no está incluido en las señales del Señor, en la palabra de Dios, o está mal interpretado, tú te vas por otro camino que no es el camino que lleva a Dios. Muchos buscan estas cosas. Muchos han caído en el error, hermanos, de pensar que los extraterrestres son ángeles. O que al lado del sol hay una estrella que viene contra el mundo a destruir, Nibiru se llama. No, sí, muchos han creído tanta tontería, hermanos, que el Papa Negro, y ya está ahí el Papa Negro. No, es que no era Papa, era el presidente Barack Obama, ya llegó, ya viene el orden mundial. No, Pastor Charlie, eso no lo puedes evitar. Ya se juntó el Papa con todos, ya ahora sí bien. Hermanos, no se dejen engañar. Y si dicen no se dejen engañar, es porque vendrán ¿qué? Engañadores. Y porque es el padre de la mentira, hermanos, y querrá engañar. Muchas cosas tratarán de tomar tu atención. Si no es por esa vía, por la vía de los chistes en cuanto a las cosas de Cristo, bromas, pastores, hermanos. Yo he visto que algunos de ustedes siguen pastores que cuentan más chistes que el Evangelio. Cosas grotescas, tonterías, burlas de política, del fútbol, y bajo el nombre de Cristo engañan a muchos incautos y piensan que eso es el cristianismo, hermanos. El cristianismo es la única institución religiosa, por así decirlo, que el Señor fundó. ¿De qué manera representamos a Cristo? Jugando con memes, con burlas, con política, aún con deportes, hermanos. Nada de eso es pecaminoso, pero lo hacemos pecaminoso una vez que decimos, soy de Cristo, pero amo al mundo. Seguir pastores, hermanos, que siguen más ángeles, y que China, y que Gog y Magog, y que, ay, hermanos, por favor. Tengan mucho cuidado, hermanos. Estas cosas van a pasar
y va el diablo a querer engañarte. ¿Qué sucede si yo creo la verdad a medias o casi completa? ¿Estoy en la verdad, hermanos? No, porque la verdad no contiene absolutamente nada de mentira. Cualquier verdad, hermanos, que se incrusta en una mentira, deja de ser verdad. ¿O no? Es casi verdad, pero no es verdad. Casi verdad, pero no es verdad. Algunos se han dejado engañar, hermanos, de verdad. Y pasan más tiempo en las redes sociales buscando cosas paranormales o cosas sobrenaturales, cosas raras. Hay muchas teorías, hermanos, muchas, de mucho tipo, que van en contra de la enseñanza de la Escritura. Que si los dinosaurios, que si hay una secta, un grupo de aliens abajo de la tierra. Y todo es con el fino propósito de quitar tu vista de Cristo. Cuando nos metemos en ese tipo de cosas que algunos practican, puedes decir, pero ¿qué tiene que yo piense que esto es así o es asá? Lo que pasa que tú, en lugar de buscar a Cristo, estás buscando otra cosa. Cuando el tiempo que tienes es para conocer al Señor. En eso se basa la salvación, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Cuando conoces a Jesús, ya no tienes otra cosa más que hacer que buscarlo cada vez más y cada vez más y cada vez más. Lo demás se convierte en nada, hermanos. Así que presten atención a la instrucción que recibimos de parte de Dios por la Escritura, hermanos. Ustedes que han tenido el privilegio inmerecido de conocer los misterios del reino, no se dejen engañar, hermanos. Aún ten miedo de ti mismo. Es lo que dice el apóstol Pablo a uno de los pastores de la iglesia. Cuídate de ti mismo. ¿Y de qué? De la doctrina. Cuídate de ti mismo y de la enseñanza. Cuídate. Pero es que yo soy un siervo de Dios. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate, hermano. Sucede, aunque no creas, hay hombres que se han levantado como Cristo y tienen una secta o un pueblo que ponen sangre en los dinteles de su puerta. Cuelgan la ley en pequeños frascos como en los hebreos, como los judíos, en las puertas de su casa para protección. Porque se han dejado engañar. Han caído en redes de movimientos homosexuales diciendo que son cristianos, de violación o pederastas. Cosas, hermanos, y se dejan engañar. Ve nada más iglesias gigantes que me atrevo a juzgarlo, porque la Biblia dice que podemos juzgar con santo juicio a fin de que no caigas. Ve las iglesias, macroiglesias, la mayoría en Estados Unidos, que hoy hay aquí. Hoy aquí en Hermosillo hay una iglesia que dice ser la iglesia de Cristo, que dice que el Espíritu Santo es madre, que es mujer, y le cantan alabanzas, mujer, hermanos. Ve las iglesias como este hombre que es un trabajador del mismo Satanás, Cash Luna, Maldonado, Ana Méndez. Pon tu billete aquí, escucha. Te está diciendo, dalo ahí al alfolí. Hermanos, y cuánta gente de estudios, de dinero, con una cultura, hermanos, familiar, buena, están ahí. No creas que está llena de puras personas que jamás fueron a la escuela o que no saben leer y escribir. No, hermanos, en su mayoría están llenas de doctores, de científicos, de grandes abogados, de gente que dices, no puede ser que le crean a este demonio. ¿Por qué? Se dejaron engañar. ¿Satanás es el padre de qué, hermanos? Y si es el padre, cuando hay un músico de jazz, dicen el padre del jazz. Es el mejor jazzista. El padre de la mentira es el mejor mentiroso. Y es un vendedor compulsivo, como aquellos que te hablaban algunos de los tiempos compartidos, que hasta que te vendían uno. Hasta que te convence, hasta que caes y le compras la mentira. Ay, no tiene nada de malo. Ay, el pastor yo creo que como que está en otro lugar. Hermano, el problema, le insisto, es un camino, es una verdad, es una vida. Si tú estás casi con todo, pero sales tantito, incluyes algo, ya no es el camino. Ya no es el camino, hermanos. Nosotros tenemos los misterios del reino, hermanos. No nos dejemos engañar. Es lo que dice Proverbios capítulo 1 versículo 10, si quieren acompañar, subrayenlo ahí. Es una llamada, recuerda, los proverbios es el padre dándole consejo al hijo, es Dios aconsejándonos. 1:10, Proverbios 1:10 dice: hijo mío,
Si los pecadores te quisieran engañar, no los consientas. Exhórtalos, predícales el evangelio, sean quien sean. Aún pastores. Te lo advierto porque probablemente algunos se irían de aquí. Porque el evangelio es insoportable. Y puede que se vayan, ¿no? Pensando que es demasiado. No, yo quiero a Dios, pero no tanto. No tanto compromiso. No. No es para tanto. No te lo tomes tan en serio. Dios quiere que seas feliz tú en este mundo. No, fanático. No, hermanos. Puedes llegar a algún lugar de estos y puedes ser engañado fácilmente. Fácilmente. Hermanos que empezaron bien, se fueron por una vereda distinta. Hermanos que iban cantándole a Cristo con todo su corazón, le cantaron tanto que dejaron de verlo y terminaron en otro lugar. Tengamos cuidado, hermanos. Conozcamos al Señor para que nadie nos engañe. Nosotros hemos escuchado al Maestro, hermanos. Hemos creído en el Maestro. Hemos dicho, hemos confesado nosotros que Cristo es el Hijo del Dios viviente por revelación de Dios. ¿O tú dudas que Cristo sea el Hijo de Dios? ¿Tú dudas que Cristo es Dios, hermano? ¿Tú dudas que Cristo resucitó? No, entonces no te dejes engañar. No sigas a los que están en el error, predícales. No caigas en sus locuras. No caigas en sus conflictos que dividen iglesia. Hermanos, podría nombrar ministerios que sigues, los que tengo yo en Facebook, que siguen ministerios falsos, disfrazados de verdad. Hermano, claro que si se viste de monstruo, pues no lo vas a seguir. Pero se visten de verdad sin ser verdad. Y me entristecen sobremanera cuando ves que le das un me gusta. Esas cosas tontas para ti, a mí me importan porque veo que estás bajo el error. Y ruego al Espíritu Santo que te diga, porque no terminaría de enlistar todas las cosas que en ocasiones seguimos que están en el error. No te dejes engañar, puedes caer en el error. El Hijo del Dios viviente, hermanos, ha venido por nosotros. No nos dejemos engañar, iglesia de Cristo. Tú vales la sangre preciosa del Señor, no te rebajes a un menor precio. No malbarates lo que costó tu salvación, tu caminar. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 1. Alcanzado por la justicia de nuestro Dios, por nuestro Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa. No te dejes engañar. Y es lo que los apóstoles escucharon directamente del Señor, hermanos. No se dejen engañar. Van a venir muchos diciendo ser Cristo, hermanos. Hechos capítulo 5, versículo 36. No voy a irme de Marcos, pero es importante notarlo. Hechos capítulo 5, versículo 36. Da testimonio, hermanos, de alguien que antes de la venida del Señor, tuvo seguidores, dijo ser alguien. Esto dice, mira, 5:36. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Dice que tuvo seguidores, pero la Biblia dice que pereció él y sus seguidores. Pero mira lo que dice el siguiente pasaje, versículo 38 y 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, ¿qué? No la podéis destruir. No la vas a poder destruir. Mas si es de Dios, no la podés destruir. El Señor, hermanos, promete edificar su iglesia. Y dijo que las puertas del Hades, que es las puertas de la muerte, del demonio que demanda la muerte, no van a prevalecer contra ella. Obviamente dice que no van a prevalecer, sí van a estar ahí, pero no van a hacer nada. Van a causar problemas, van a causar dolor, aún van a causar muerte. Van a causar muerte, hermanos. En medio del conflicto llegarán a tu vida. Si tú no tienes una vida en el camino, aún débil, aún sin sabiduría, si no estás en el camino que está indicado aquí que es Jesús, llega la tribulación, llegan las puertas del Hades y te confunden. Platicaba con una hermana que llorando mientras estaba dando clases, decía,
yo le decía, le estaba predicando en la carta a los Filipenses, y el apóstol Pablo está escribiendo la carta desde la cárcel, y está haciendo una carta hermosa, hermanos. La carta de los Filipenses, para mí, de las cartas a las iglesias, es la más hermosa. Y él está invitándolos a que continúen perseverando en muchas cosas, en la unidad, en el amor, considerando a todos como mayores a él, y esas cosas. Y les habla precisamente porque sabe que pasarán tribulaciones, que pasarán cosas difíciles, y que ellos tienen que estar firmes como Pablo. Entonces esta hermana empezó a llorar, y le dije, ¿qué pasó? Es que yo durante mucho tiempo estaba enojada con Dios. ¿Por qué? Porque estaba en una iglesia de sana doctrina, que oraba por mi enfermedad, que tiene una enfermedad ocasionada, no una enfermedad, más bien una consecuencia a una mala operación, que no la deja caminar bien. Y dice, y ellos decían que yo iba a ser sana por las llagas del Cordero. Y yo no era sana, yo no era sana, yo no era sana. Y yo me preguntaba, ¿por qué no soy sana si yo he creído? Y ellos me dicen, no, hermana, lo que pasa es que le falta fe. Entonces toda mi vida me la he pasado pensando que no tengo fe, por lo tanto que no soy salva. ¿Qué pasó con ella? Se dejó engañar. ¿Por qué? Porque no creyó al consejo de Dios, hermanos. Porque buscó lo suyo, buscó su bienestar. ¿Cómo puedes tú saber si estás bajo el engaño? Si a ti la predicación del evangelio te hace sentir bien, es por dos cosas. O porque ya eres salvo y entiendes que aunque una predicación incluya dolor y sufrimiento, padecimiento y mucha angustia y tribulación, ¿te gusta y te deleitas? Señor. Si tú eres salvo y te hablan de la ley de Dios y la obediencia, que no te va a hacer salvo, sino manifiesta tu salvación, y dices, sí, Señor, yo quiero obedecerte más. Por eso te puede gustar, porque eres salvo. Pero si no eres salvo, si tú estás bajo el error, te darás cuenta, porque la predicación del evangelio que te dice pecador, que te dice mentiroso, que te dice hipócrita, que te dice soberbio, vanaglorioso, egoísta, poco hombre de obras o mujer de obras, si eso te lastima y buscas que te soben la espalda, tú has caído en el engaño. El evangelio es insoportable, y la mayoría de las veces cuando hablamos de una exhortación, casi volteas a ver a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, y dices, hablaste con el pastor, ¿verdad? Le dijiste algo de mí, o ¿por qué me está diciendo eso? O de seguro el pastor ya me vio y escribió el sermón para mí. Es Cristo mismo buscándote, hermano, a través de su palabra, para decirte, ¿en dónde estás, hijo? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te escondes? Como lo hizo con Adán. Porque estás en condición de Adán todavía, o de Eva. ¿Pero qué quiere hacer? Buscarte. ¿Para qué? Para lavarte, para abrazarte, para darte vida, y vida en abundancia, hermanos. Pero si estás en el error, es porque te lastima el mensaje, no gozas el mensaje, te sientes exhibido, y en lugar de entregarte en arrepentimiento, te cierras las compuertas de la comunicación, de la confesión, y te vas enojado de aquí conmigo particularmente, que yo soy el que está hablando. Ojo, hermano, ojo, hermana, ojo. Después de la destrucción, hermanos, del templo, después de esto, hubo tiempo antes de bonanza. Los cristianos pensaban, ¿y cuándo pasará esto? Imagina que el Señor Jesucristo asciende en el año 33, y de ahí al año 70 está tranquilona la situación. Hasta el año 69 comienza a haber problemas, hermanos. Y en el 70 exacto es cuando llega la devastación asoladora. Llega el problema, los cristianos recuerdan, los cristianos enseñaban. El Señor nos enseñó que el templo será destruido. Y a lo mejor dudaban, pero es la hermosura del evangelio, hermanos, que tú predicas el evangelio a alguien, lo ves dudoso, como que no quiere, pero en el momento que Dios quiera que recuerde, lo va a recordar y va a decir, ya recordé que me dijo. Es los que están en su lecho de muerte, escucharon el evangelio, fueron necios, rebeldes, pero en su lecho de muerte recuerdan la voz de aquel predicador, arrepiéntete y cree en el evangelio. Como si el mismo Espíritu Santo susurrara a su oído. Ellos se arrepienten y son salvos, hermanos. Nosotros decimos, un hermano enseña hermoso, y algo que yo tomé de su enseñanza, dice, nosotros los metemos al río y el Señor los bautiza cuando Él quiere. Y de la misma manera los cristianos acá no eran perfectos y estaban bajo tribulación. Ellos decían, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo será? Y cuando vieron el desorden, vieron a Roma encima, que Tito, el hijo de Vespasiano, estaba destruyendo, dijeron, vámonos, llegó el tiempo. Pero ¿qué pasó con esa tribulación? Que los hizo sufrir, a lo mejor se fueron sin comida, estuvieron escondidos en los montes con frío, no sé qué tanta tribulación pasaron.
fortaleció, hermanos. ¿Por qué? Porque recordaron lo que el maestro les había enseñado y se llenaron de gozo. Con hambre en su estómago, con frío, pero mi Señor cumplió. Nuevamente mi Señor cumplió. De la misma manera tú y yo lo vamos a decir. ¿Cuándo? Siempre. Mi Señor cumplió. Mi Señor cumplió. Vemos un terremoto, vemos un tsunami, una erupción de volcán. No nos asustamos, decimos, mi Señor cumplió. ¿Por qué? Hermanos, ¿quién ordena los huracanes, los tsunamis, los temblores, las erupciones de volcanes? Ni una hoja de un árbol, hermanos, va a caer. Nada absolutamente, ni un pájaro va a dar un aleteo que no haya sido conocido y decretado por Dios. Es impresionante. Entonces estos hermanos sufrieron, mas sin embargo las cosas no terminaron. Ellos pensaron que era la destrucción, y después otra vez vino la destrucción total, el final del mundo, y después siguió tribulación. Es muy probable que los cristianos decían, bueno, fue en parte, destruyó el templo, Jerusalén, pero no fue el fin del mundo. El Señor que les dijo, ¿era la señal del fin o la señal antes del fin? Antes del fin. De la misma manera muchos de nosotros decimos, pues ya pasó esto, ya pasó otro, ya está temblando, ¿ya cuándo? ¿Cuándo viene, Señor? Es la misma pregunta que los apóstoles hacen en el Evangelio de Mateo, por ejemplo. ¿Cuándo pasará esto? En Marcos, ¿y cómo será? ¿Cuándo? Es lo mismo que nos preguntamos. Hermanos, nadie sabe ni el día ni la hora, sino solamente Dios. ¿Cómo nosotros vamos a estar preparados pero sin temor? ¿Por qué? Porque Dios lo preparó. Dios lo enseña, Dios lo advierte, Dios lo prepara. Y en medio de la tormenta el Señor va a cuidar de nosotros, hermanos. El Señor va a cuidar de nosotros. Aunque la tierra sea removida, aunque los mares salgan de su lugar, aunque los montes traspasen y vayan a las aguas, hermanos, mi seguridad está en Él. Tu seguridad tiene que estar en Él. El mismo Dios que envía el temblor es el mismo Dios que te sostiene. Es glorioso saber que hemos sido avisados y que estas profecías en parte han sido cumplidas. Y el resto se están cumpliendo día con día, día con día, día con día. Hoy, hermanos, podemos ver muchos que aún siguen trabajando. Te decía el domingo pasado diciendo que son Cristo. Se ha cumplido, hermanos. Es increíble porque aunque está la advertencia en la Biblia y ellos mismos tienen una Biblia, se atreven a decir, hola, yo soy Cristo Lisbeth, hola, yo soy Cristo no sé qué, hola, yo soy Jesucristo de no sé qué, yo soy el Mesías, yo soy aunque está aquí. ¿Y por qué la gente continúa siguiendo? Porque no les importa la Biblia, hermanos. No les importa. Y por lo tanto no creen. Y si no creen, no son salvos. Y muchos hay, hermanos, y han venido y seguirán viniendo, pero esto no es el fin. Son señales antes del fin. Pero ¿qué pasará con las ovejas del Señor? Hermanos, no vamos a escuchar. No vamos a escuchar. Dice Juan 10, miren lo que dice Juan 10 acerca de esa seguridad tuya y mía. Juan 10, versículo 8. Dice, todos los que antes de mí vinieron son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. No escuches, no te dejes engañar. Todos los que vienen antes de Él son salteadores, son ladrones, lucran con la fe, hacen cosas que hoy en día, hermanos, la mayor parte del mundo piensa que el cristianismo es ese tipo de actividades. Estar tirando gente, cobrando diezmos, ofrendas, tener profetas, apóstoles, gritos, locuras. La gente dice, no, eso es cristiano, no, yo mejor no quiero ser cristiano. Cuando el cristianismo en realidad, hermanos, es un grupo de personas, creyentes, pecadores, que se reúnen exclusivamente a dar gloria a su Señor, a escuchar la palabra, a no desear nada más. Que si la música, que si la luz, que si el café, que si el aire acondicionado, esos son tonterías mundanas. Lo importante es esto: templos del Espíritu Santo, piedras vivas. En cualquier lugar, si nos quitan este lugar, vamos al parque o al cerro o a una casa, y ahí estamos dando gloria a Dios, sin depender de nadie ni de nada, sino solo del Señor, sin medir su amor por si tenemos un lugar de reunión hermoso o no, o por si los enfermos siguen enfermos o no, o si somos ricos o pobres. Medimos que Dios nos ama de una manera extrema porque Jesús murió por nosotros.
Y de esa manera tenemos contentamiento solo en eso, hermanos. Y esperamos. Y entre más sufrimiento pudiera haber, más deseamos que Cristo venga, hermanos. Aún el sufrimiento es una bendición. Dice Charles Spurgeon, estás en la cama, en un hospital, sintiendo dolor. Cada latido, cada dolor te dice, más cerca del Señor, más cerca del Señor, más cerca del Señor. O por el contrario te dice, arrepiéntete, arrepiéntete y serás salvo, arrepiéntete y serás salvo. Todo nos ayuda a bien a los que aman a Dios. ¿Estos quiénes son? Los que conforme a su propósito fueron llamados, hermanos. No se dejen engañar, aunque vengan diciendo yo soy el Cristo, hermanos. Aunque muchos sean engañados, muchos sean engañados. Hay una manera de engañarnos, que durante un tiempo esta iglesia pasó por tribulación. Y algunos de nosotros llegamos a pensar, ¿y si estamos haciendo algo mal? Por la tribulación, por los problemas. Cuando está anunciado que tenemos que pasar todas esas cosas. Otro tipo de engaño es ver a lo mejor iglesias con un número mayor, no ser 100 aquí, o no sé si hoy somos más de 100, pero sino ver 500, 600. Oye, pastor, ¿no es raro? Porque lo que Jacob tocaba se multiplicaba. Y ahora nosotros estamos viendo que somos pocos y el lugar no está tan bonito que digamos, y aquellos sí. ¿No será porque Dios los está prosperando? Sí, yo creo que sí, como los narcos también, que son prósperos en sobremanera en lo económico, ¿verdad? Pero están con el diablo, hermanos. No medimos absolutamente nada. Habrá iglesias chicas, habrá iglesias grandes, habrá iglesias con muchos enfermos, hermanos. Habrá iglesias con muchos sanos, con ricos, con pobres. Gloria a Cristo que nos ha dado una iglesia que tiene todo tipo de gente. Unos tienen dinerito, otros no tienen, otros más o menos, otros absolutamente nada. Pero todos nos amamos porque el Salvador es el mismo, hermanos. Y Él dio su vida por nosotros. Y nosotros sabemos que nos ama porque Él murió. Y ya, sí, bástate en su gracia. Nada más por eso, hermanos. Los que somos de Dios, escuchamos la voz de Dios cuando nos exhorta, cuando nos regaña. Los que somos de Dios sabemos que somos de Dios porque en medio de la disciplina decimos, cuánto me ama. Como cuando éramos niños, nos enojábamos de la disciplina de papá. Pero ¿qué tal cuando creciste y dijiste, Señor, qué razón tenías en darme un padre así? Qué belleza, mi padre. Hermanos, yo doy gracias por la vida de mi padre que hoy está ausente, aquí está fuera. Pero qué bendición de papá me regaló el Señor, hermanos. Que me disciplinaba y no esperaba nunca para hacerlo. Siempre en su momento. Y Dios lo usó. Nosotros vamos a entender que cuando Dios nos disciplina, cuando Dios te exhorta, cuando Él te confronta, cuando descubre tus pecados, no es para mal, es porque te ama. Es porque te ama. Aunque me mandó una enfermedad que no me sana, es porque te ama. Aunque me arrebató un hijo, es porque te ama. Aunque tengo cáncer, me quedé sin trabajo, no tengo que comer, es porque te ama. Tiene un plan que te va a pulir, que te va a hacer mejor. Muy probable, si eres obediente, escuchas, Dios va a manifestar su gloria a través de ti. La gente quedará boquiabierta. ¿Cómo es posible que esta hermana o que esta mujer o este hombre o esta familia estén cantando alabanzas y gozándose en un rey, el cual parece que los abandonó, y sean convertidos? Cuando le digamos, es que mi Señor muestra su amor no por cómo estoy, sino porque murió por mí en la cruz del Calvario, siendo un miserable pecador. Aférrense a eso, hermanos, no se dejen engañar. Todas las cosas que suceden son parte del decreto de Dios. Son parte. Los que son de Dios escuchan la voz de Dios. Otros son engañados. Exhórtalos. Si no entienden, déjalos de ahí, porque causarán división. Algunos por un tiempo estarán en el rebaño y después, hermanos, van a perecer, se van a ir. Muchos aún de entre nosotros pudiera ser que Dios pule la iglesia y va sacando la cizaña, gloria a Dios. Pero muchos aún, como Judas, tesorero, bonita cara, hermanos, que aún en la cena, cuando dijo, uno de ustedes me va a engañar, aunque besó su mejilla y se fue, todos se volteaban a ver quién era quien lo iba a engañar. ¿Por qué? Porque Judas no parecía Judas, hermanos. Ellos imaginaron, mira, Judas ya fue a algún mandado por ahí. Muchos van a ser, dice la Escritura, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Dice el apóstol Juan, hermanos, que tiempo después de la resurrección y de la ascensión del Señor Jesucristo, esto sucedió cuando sus discípulos se acercaron a decirle, oye, ¿y las ovejas que estaban aquí se fueron? Es que no eran ovejas, eran cabras, se han ido.
si son de nosotros, si eres de la iglesia, hermano, no digo únicamente de la iglesia local, aunque es importante la iglesia local, pero si eres de la iglesia, si eres de una iglesia local, ¿cómo vas a saber si eres de Cristo o no? Tú aguantas la ofensa de tu hermano, aguantas la mala cara de tu hermano, aguantas la exhortación cuando eres confrontado, aguantas la disciplina cuando caes en pecado, servirás, amarás, darás, orarás. Tú sabes que eres de Cristo por eso. Si tú no tienes estas características, si tú te ofendes porque no te saludan, porque no te ven, porque te dijeron, porque no hicieron, porque la cara, por esto, muy probable, o no eres salvo aún, o no eres oveja simplemente. Como decíamos, podrías tomar tus chivitas y mejor, antes de que el Señor mismo te arranque. Es mejor, hermanos, porque el Señor ya no va a dejar que le den escupitajos, ni látigos, ni le claven una lanza en la costilla. Fue sacrificado una sola vez y para siempre. Y si alguien se mete con el cuerpo de Cristo, se mete con Dios mismo, en su ira, en su justicia, en el castigo, hermanos. Cristo no va a volver a ser ofendido como lo fue. Eso fue una sola vez y para siempre. Es muy triste, hermanos, ver hoy en día gente engañada en algunos lugares de reunión. Todos venimos de un lugar así, en donde nos endulzaban, nos hacían sentir bien, participantes, pero no se metían en mi vida siendo mundana. No se metían a exhortarme ahí, a anunciar la verdad, porque no se vayan a ir. Hermano Charlie, es que no crees que después de esta predicación ya ninguno venga. Si son del Señor van a venir. Si no, no, hermanos. Y gloria al Señor. Gloria a Dios. Hubiera sido muy bueno que descubrieran a Judas antes de la cena, pero era necesario que sucediera, hermanos. Es triste ver cómo algunos se dejan engañar por tantas cosas, hermanos, y en lugar de querer que venga el Señor, lo reprenden. Platiqué alguna vez, voy a terminar ya pronto, acerca de una fe verdadera. Fe verdadera es aquella fe que ora y dice: Señor, no vengas todavía, porque mi familia aún no es salva. Fe verdadera es aquella que dice: Señor, ven, estoy listo, Señor, ven, estoy listo. Fe falsa: Señor, no vengas todavía porque compré mis boletos para ir a Cancún, Señor, y no me lo quiero fallar. Señor, no vengas todavía porque estoy pasándomela súper bien, me caso en abril. No digo que sea malo, pero una fe salvífica lo que desea es estar con el consumador de la fe. No estar muerto, no pienses en muerte, cambia tu pensamiento. Yo digo estar listo o preocupado y ocupado en aquellos que no son salvos. Esto se detona en que la persona salva, que tiene una fe verdadera, está compartiendo el evangelio, hablando de Cristo al que esté a su lado, a la manera que tú puedas. Una sola palabra suya bastará para sanar. Mas sin embargo, esto te exhorta a que conozcas al Señor. Entre más lo conozcas, más vas a poder hablar mejor. Entre tú más conoces una persona, tú fácilmente a ojo cerrado dices: es de 1,80, tiene un lunar aquí, tiene el pelo así, tiene asá. ¿Por qué? Porque lo conoces. Si no conoces a Cristo, no lo vas a poder mostrar. Y Cristo es el evangelio, hermanos. De Él trata el evangelio. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo es Cristo? ¿A qué vino Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Cristo resucitó después de morir y Cristo vendrá. Eso es lo que tenemos que saber, hermanos. ¿Por qué? Porque deseo que las personas en medio de todo esto no se alejen de Dios pensando: Dios no existe, porque si Dios existiera no habrían tantas cosas horribles. ¿Cómo Dios permite que haya niños violados? ¿Cómo Dios permite secuestros? ¿Cómo Dios permite temblores, tsunamis, muertes? Es que, hermanos, el mundo está maldito por Dios. Y el mundo le da la vuelta a Dios, y el mundo se come a sí mismo, y ya nos hubiéramos terminado si Dios no hubiera derramado misericordia en el mundo. La culpa no es de Dios, la culpa es de Satanás y aquellos que cometen el pecado insaciablemente, hermanos. La instrucción del Señor, hermanos, es clara. Es clara. Aunque muchos sigan falsos cristos, aunque muchos sigan un evangelio diferente, aunque muchos veas que prosperan en un lugar en donde están, que no se predique el evangelio, no te dejes engañar. Tú sigue a Cristo, conoce a Cristo, ama a Cristo, soporta a tus hermanos, ámalos como a ti mismo, sírveles, continúa y las cosas seguirán pasando y seguirás igual. Solo Cristo, hermanos. Dice el Señor: no teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino.
Yo ya quiero el reino, hermanos. Dice el Señor Jesús, hermanos, a través del apóstol Pablo. Dice el Espíritu de Dios a través del apóstol en Romanos 8:17. Mira qué belleza de escritura. Es de nuestros textos preferidos para muchos de nosotros. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Y después hablas de padecimiento y dices: ah, caray. Pero fíjate qué hermoso lo que dice ahí: con Él seremos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones, temblores, enfermedades, guerras, muertes, cosas horribles, no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros, pueblo de Dios, ha de manifestarse. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido darnos el reino, hermanos. Bendito sea el Señor. La tarea para todos, ¿cuál es? Afirmémonos en la verdad, hermanos. Estas son verdades, son señales antes del fin. No es el fin, es el principio de dolores, de parto, contracciones, que cada vez van más constantes. Cada vez va a haber más, claro, cada vez hay más pecadores en el mundo. Cada minuto nacen miles y miles y miles de pecadores que crecerán y matarán, robarán, fornicarán, adulterarán. Por eso cada vez va a ser peor. ¿Habrá una destrucción desoladora final como la que sucedió en el templo? Es muy probable que sí, hermanos. Una destrucción cósmica. Porque dice Isaías que las estrellas caerán, que el cielo se abrirá como un pergamino, que la presencia de Dios será tan fuerte que los ricos gobernantes, los incrédulos, correrán y se esconderán abajo de los lugares o dirán: montaña, cúbreme, piedra cae sobre mí. Sí, hermanos, eso pasará. Pero los que estamos en el Señor Jesucristo vamos a estar afirmados en la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer eso? Aférrate a la verdad. ¿Cómo? La verdad es Cristo. Conoce a Cristo. Conoce a Cristo. Conoce a Cristo. Dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si estamos en Él, tenemos la vida eterna, hermanos. Entonces, para terminar, antes que cualquier cosa, antes que investiguen, hermanos, la resurrección de Hitler, el Papa Negro, si el nuevo diluvio, cualquier cosa, hermanos, antes de identificar falsos cristos y esas cosas, somos llamados a conocer a nuestro Señor. Conocer la verdad y estar firmes en Él, porque si llenamos de basura nuestra mente, vamos a dejar un hueco muy pequeño para el Señor. Llénate de Cristo y después busca todo lo demás. ¿Por qué? Hermanos, hay misioneros, jóvenes, que están en iglesias débiles de evangelio, que van a Medio Oriente a predicar el evangelio cristiano y regresan musulmanes. ¿Por qué? Porque no estaban fundamentados en la verdad. Hay cristianos que no escuchan el verdadero evangelio, no buscan a Cristo, llega un cáncer y se alejan del Señor. Hay creyentes que no están bien en Cristo, se muere un familiar y se alejan del Señor. Hay creyentes que ven terremotos, tsunamis, hay personas que están con un ataque de fobia, de pánico. El temblor viene, el temblor viene. Acabamos de conocer a alguien en Cuernavaca así. Porque son engañados. Conoce a Cristo. Dile a tus hijos, ¿quién es Jesús? ¿Qué es el evangelio? Dile a tu esposa, a ver, amor, dime qué es el evangelio. Descríbelo bíblicamente. Si tú no sabes qué es el evangelio, si tu esposa, tus hijos no saben qué es el evangelio, hermano, si tú no sabes qué es el evangelio, si tú no conoces a Jesús, es muy probable que tú aún no has sido salvo. ¿Por qué? ¿Que no es por la fe? Sí, la fe en el Hijo de Dios. Debes de conocerlo, si no, no vas a creer en Él. En esto se basa la salvación, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, antes de buscar cualquier cosa, hermanos, antes de buscar falsos cristos, falsas enseñanzas y que nos engañen por no estar firmes en el Señor, afírmate en la verdad, afírmate en Jesús, aférrate como te has aferrado a otras cosas. Quédate ahí, conócelo, no hay excusa. Tienes Biblia, tienes ojos, tienes instrumentos ahí tecnológicos para tenerla, para escucharla. Aférrate y conoce a Cristo hasta que digas, he conocido a mi Señor.
como el hombre que te platiqué el viernes, que murió ayer o antier, que le pregunté, me pidieron orar por él, y le prediqué el evangelio lleno de tatuajes y la Santa Muerte, y muy mal, sabía que iba a morir. Y le dije al joven, después de predicarle, ¿y qué pasa contigo? ¿Si mueres irás al cielo? Y me dijo, sí. Dije, Señor, por favor, llénalo de ti. Y le dije, ¿por qué? Esperando que me contestara alguna otra cosa, de obras o cosas. Me dijo, porque el Hijo de Dios cargó mis pecados. Dije, wow, bendito Dios. Asegúrate de conocer a Cristo, mi amado hermano. Amén. Si conoces la verdad, vas a estar afirmado en ella y el Señor va a hacer la obra en ti hasta el final. No te dejes engañar. Vamos a orar, hermanos.